Hola, soy Mauricio José Schwarz, esto es El Rey va Desnudo y quería informarles que nos tenemos que mudar de local y estamos mudándonos a esto, una sinfonía de paredes blancas. No tiene mayor chiste ahora que son paredes blancas donde probablemente donde vamos a ir poniendo los espacios del Rey va Desnudo. Las entrevistas van a ser más difícil que las hagamos, las conversaciones, pero vamos a tratar de seguirlas haciendo. Entonces, bueno, aquí en esta hermosa pared blanca podemos poner el croma de cosas que sabemos, que tiene que regresar ya pronto. Y luego aquí podemos poner el espacio de las entrevistas, por si algún día hacemos entrevistas. Por supuesto se ve totalmente blanco. Y aquí quizás el espacio de El Rey va Desnudo, donde hacemos esos vídeos que molestan a tanta gente a la que hay que molestar, porque tienen que estar atentos a lo que ocurre a su alrededor y para ello hay que molestarlos diciendo cosas que no son cómodas. Bien, han visto cosas tremendamente blancas ahora. Lo que quiero que vean también es esto, es que tenemos pues aquí en toda esta pared, aquí totalmente desenfocado, un enchufe desenfocado. Y así como tenemos ese enchufe desenfocado, en esta otra pared tenemos un solo enchufe también desenfocado. Y nada más, no tenemos absolutamente nada más. Entonces, bueno, pues está lo que representa esta mudanza. Lo que representa esta mudanza son gastos que no tenía yo, por supuesto, previstos. Hay que pagar la mudanza, hay que pintar el croma, hay que poner una instalación eléctrica, hay que arreglar un poco el baño espantoso que hay aquí, hay que limpiar el anterior estudio que estaba lleno de cosas que ya no se usaban desde que lo convertimos de estudio de fotografía a estudio de vídeo, estudio de esto. A mí me encantaría poder siempre sufragar todos los gastos del canal, porque lo hago porque creo que es importante. Yo sé que hay gente que cree que me hago un millonario. Te metiste con Iker Jiménez y ganaste 7 trillones de dólares. No, hombre, gané 2 euros con ese video, 2 euros y unas llamadas raras de su abogado. Por más que me moleste, tengo que pedir apoyo. Una participación de una vez en GoFundMe o 1 euro, 3 euros, 40 euros, 350 euros, 2.800 euros al mes en Patreon, pues obviamente nos van a servir mucho. Que muchas personas además, yo entiendo, han dejado de apoyarnos porque la situación de la crisis, de la pandemia, los han afectado financieramente. El problema que tenemos es que cada vez hay menos ingresos y necesitamos apoyo. A mí me molesta muchísimo pedir dinero, créanmelo, pero tengo que hacerlo. Y también pedir apoyo en otras cosas. Si tienen ideas de merchandising que podamos vender, de cosas que podamos ofrecer en el canal para ayudar al financiamiento. Las camisetas que he ofrecido, porque alguien me las pidió, se han vendido muy mal, algunas se han vendido, pero tampoco son cantidades estudiadas. Con 60 euros ya resolvimos la vida. Si tienen otras ideas para mejorar el canal, si tienen ideas de una nueva cortinilla de entrada, si tienen ideas de animaciones, si tienen ideas de producción, si tienen ideas de que quieren ser parte del canal y ayudarlo de alguna otra manera, aunque no sea monetariamente, estoy abierto a todas las ideas. A la mayoría les voy a decir que no, esto ténganlo claro. Soy el peor negociante del mundo, siempre he sido muy mal negociante. Yo no me puedo dedicar a hacer dinero, esto ya está demostrado. Pero algo que se pueda hacer para mejorar el financiamiento del Rey va Desnudo. Sí, como persona de izquierda a mí me encantaría decir, bueno, esto es un trabajo y merezco un salario justo por este trabajo que hago. Pero quizás es aspirar a mucho, simple y sencillamente que no me cueste demasiado, porque creo que el canal es importante, porque creo que es un canal que es difícil de definir, porque molesta a personas a las que tiene que molestar y al mismo tiempo informa a personas que de otra forma no están informadas. No es el gran éxito de YouTube, no tiene millones de seguidores, no soy el gran influencer, no soy joven, no soy guapo, pero lo que se hace creo que vale la pena y creo que vale la pena seguirlo haciendo y quiero seguirlo haciendo todo el tiempo que sea posible. Por cierto, algunas personas se han preocupado por mi aspecto personal. No hagan eso, ¿qué importa? Pero bueno, sí les preocupa. No me he cortado el pelo desde el confinamiento, ya lo voy a hacer, no se preocupen, no sufran. Y no sé, a lo mejor me lo pongo azul, qué sé yo. Eso es lo menos importante, pero bueno, hay gente a la que le parece relevante. Todo el apoyo que puedan dar a este canal, si creen que tiene alguna relevancia lo que hacemos, si creen que tiene alguna relevancia el pensamiento crítico, no solo en el terreno de las pseudociencias, el pensamiento crítico en política, el pensamiento crítico en sociedad, el pensamiento crítico ante lo que ocurre a nuestro alrededor, pues
para eso es este canal, por eso es difícil de definir, porque toca demasiados temas, pero lo que lo identifica es precisamente su enfoque, el enfoque crítico, el enfoque de pensamiento, el enfoque de dudar razonablemente y con rigor de las cosas. Creo que el canal vale la pena, creo que ha crecido mucho y creo que ha crecido gracias a que tiene alguna relevancia, aunque no tenga millones de seguidores y millones de visualizaciones. Creo que reunimos ahora alrededor de 5 millones en la totalidad de todos los vídeos que hemos hecho a lo largo de más de 10 años. Pero creo que el canal debe seguir, creo que merece el esfuerzo y creo que merece el apoyo también de quienes ven nuestros vídeos y de quienes a veces dicen estoy de acuerdo contigo en todo menos en esto, porque cada quien tiene sus creencias fetiches, eso me divierte muchísimo. Dicen sí estoy de acuerdo en todo menos en esto, porque esto sí funciona, la acupuntura, la dieta alcalina, los ovnis, esto sí es verdad, todo lo demás es mentira. Ahí hay trabajo que hacer, ahí hay trabajo que hacer pensando. Entonces, pues vamos a empezar a trabajar, a hacer mudanza, a pintar, a hacer electricidad, a hacer todo lo que hay que hacer para que siga El Rey va desnudo y para que ustedes sigan viéndolo y opinando y enojándose y disfrutando y criticando y comentando y sobre todo, pensando. Gracias, pues.